Ya. Yo ya estaba grabando. Ah, ¿estáis grabando? Sí, Oh, estoy sobregrabando entonces. Quizás a ti te grabe en tu computador y a mí me grabe en el mío. Pero bueno, ya. O puedo ok. pausarla ahora, o no sé. Ahí se Sí, pausó, no, creo, ¿no? déjalo, a ver qué Ah, pasa. ya. Bueno, vamos a comenzar entonces con las preguntas de la última clase. No sé si alguien quiere hacer un comentario, algo que no hayan escrito, que se les haya olvidado poner junto a los memes. Sí, estamos en la Matrix. Es súper raro esto de la virtualidad. Ya, lo que voy a hacer es compartir pantalla, ¿les parece? Bueno, y si no les parece, también lo hago porque soy el profesor y hago lo que quiero. Ok. Oye, en primer lugar, agradecer a nuestro equipo docente, Stephanie y Ignacio, que se pasaron. Han hecho una labor súper intensa el fin de semana entre pescar los memes, mirar las rúbricas, ver las actividades. Así que un aplauso, un aplauso. Bien para ellos. Eh, lo han hecho súper bien. Y estoy muy feliz de contar con ellos. Y respecto a los memes, oye, no voy a poner todos los memes acá porque ya lo están compartiendo en el Insta del curso, pero quiero señalar que hay unos muy buenos. Ya, me hicieron el fin de semana con... O sea, lo más entretenido que vi en Instagram fueron los memes, por lejos. ¿Ya? Así que ahí destaco algunos, solo para que se sientan felices de ver sus trabajos acá. Y respecto a este meme, quiero, quiero decirles que me causó demasiada gracia. Me acordé de unas fotos por ahí del 2017 cuando comía puros completos. ¿Ya? Y que no está muy alejado de la realidad. También me acordé de un amigo que hace clases, no voy a decir su nombre, eh, por ahí parece que alguien lo identifico. Ya, notable ya, espero que Juan no lo vea. Y bueno, vamos a ver los otros memes, también está ahí, muy bueno. Nada que decir, de verdad estoy muy contento del resultado. Y no sé si les mencionaron, chiquillos, que ahora vamos a bonificar por las tareas, le vamos a dar un peso, ¿sí? ¿Lo comentaron? Bien, pensamos en dar 5 décimas sobre el trabajo, sobre la nota final del trabajo de laboratorio. Por tanto, solo el enviar tareas va a sumar. ¿Ok? Así que la invitación es a participar, desarrollar esta parte creativa y, y alegrarnos a todos con sus trabajos, hermosos trabajos. Ya nos vamos yendo con las preguntas. Siento que no hice nube de preguntas porque ahora fueron súper enfocados. Fueron a preguntarme de lleno sobre epigenética y sobre normas de reacción, están pidiendo más ejemplos. Así que lo que traigo ahora son algunos ejemplos y sobre todo literatura. La presentación que van a ver a continuación la vamos a subir a cursos para que puedan copiar y pegar los nombres de los papers y accedan a ellos y tengan muchos ejemplos si quieren ocupar para las pruebas o sus futuras clases que desarrollen. Bien, ¿alguien me puede mencionar, y aquí quiero que interactuemos un poco, la diferencia entre Galton y Mendel? Muchos memes estuvieron aquí metidos, sin embargo quiero saber si alguien me puede decir, ¿no? ¿En qué consisten las diferencias? Porque hay una confrontación de ellos, ¿no? A pesar de que hubo muchos memes, también gente preguntaba como, oye, pero no queda muy claro. Pero díganlo en voz alta, ya, no solo el chat. A ver, ¿alguna voluntaria, un voluntario? Mendel fue más vivo. Oye, Mendel es más antiguo, así que estaba más muerto, yo diría, cuando Galton dijo lo de él. Pero bueno, ¿alguien nos podría contar un poco? Y si se equivoca, no importa, ¿ya? Entendemos que está en una situación formativa. ¿A quién se tira a la piscina? Si no, nuestros maravillosos ayudantes van a decir un nombre y vamos a tirar a alguien al agua. Sí, o si no, de los que hicieron memes sobre esto, van a salir Claro, elegidos, porque hicieron memes sobre esto. Entonces, claro, ¿cómo? ¿Cómo? ¿cierto? Ya, pues, alguien que se tire al agua, si no... Ya, vamos a hablar entonces de estas personas. Les cuento que Galton, ya escucharon bastante de él, es estadista, está muy metido ahí con la antropometría y hace una propuesta de herencia ancestral que bien señala la diapo. En cambio, Mendel hace otra cosa. Pero ¿por qué son visiones que se contrastan? ¿A la cuenta de uno? ¿A la cuenta de dos? Em, Por ahí. ¿Puedo decir algo? Sí, hola Melissa, ¿cómo estás? Sí. Adelante. Em,
Ya, voy a partir diciendo que hay una relación que no me quedó tan clara de lo que Ajá. decía Galton. O sea, lo de la herencia ancestral hablaba de esto de volver a la mediocridad y que en el fondo la población tiende a volver a la media de los rasgos, por lo que entendí de la clase. Y al mismo tiempo él pensaba que estos rasgos se heredaban por mezcla, como lo decía Darwin. Y entiendo que en ese punto es donde se contrasta con la ley de Mendel, donde él dice que los factores que se heredan, ay, perdón, los factores que se heredan no se mezclan entre sí, sino que son independientes y que por eso pueden aparecer rasgos recesivos de padres que, o sea, como rasgos que no estaban manifestados en los padres porque aparecen los recesivos y todo eso. Eso es lo que yo entiendo que es lo que más contrasta entre los dos. Por mí, perfecto. Súper bien. Súper bien. Entonces tenemos un tipo que va a los datos estadísticos y dice, no, uno regresa a la media de los valores y herencia por mezcla. La verdad, nos genera una respuesta. En cambio, nuestro amigo Mendel, en efecto, plantea la existencia de factores. Ahora, cuando Mendel habla de factores, eso queda así. Él no dice la palabra genes. Sabemos que hay otro sujeto que fue también protagonista de la clase, que acuña el término gen. eh, Menos habla de cromosomas, eso se deriva después. Pero entendemos que entonces uno habla de factores mendelianos, que hoy los conocemos como alelos, y el otro de la influencia ancestral, ¿ya? De lo cual ya ni se habla, conocidos como nada. Así que eso va a tener claro, ¿ok? Más allá del meme, que es importante, pero entendamos un poco lo que hay detrás. Bien, y eso como que le quede claro a todas, a todos, todes, todis. Voy a decir todis, como las galletas todis, me gustan las todis. Bien, hubo otra pregunta, la gente quedó así como, oh, interesada en lo de epigenética. Como ya tienen nociones, no sé si alguien me podría explicar este esquema. Y a partir de este esquema me voy a saltar a explicar sobre algunos factores que pueden determinar cambios epigenéticos. Entonces, alguien al ver este esquema, ¿me podría decir qué quiere reflejar? Por ahí, nadie. Ya, esto está tomado en un artículo que es bastante reciente, que hablaba sobre, fíjense, epigenética y el metabolismo en la salud y la enfermedad. Y vemos que hay una flecha que indica como una bidireccionalidad entre el ambiente y ciertos procesos que pueden ocurrir en las personas. Y como factores ambientales vemos que hay comida, como actividad física, condiciones corporales y contaminantes, ambiente. Por otra parte nos habla de que hay enfermedades raras, enfermedades al corazón, cardíacas, metabólicas, etcétera. Y entre estas dos cosas, entre este mundo que es como el fenómeno biológico y de los factores que pueden generar algún efecto, hay un SAM, un DMTT, un HAT y un NAT. Esas cosas significan, por ejemplo, S-adenosilmetionina, eh, es una, el HAT hace alusión a una molécula que transmite o transfiere los grupos acetilo, el DNMT es, es una molécula que va a mover grupos metilo, el NAT, o NADH, lo que va a hacer es activar a ciertas acetilasas, por tanto, eso que está en el centro se refiere a aquellas moléculas que van a mediar la interacción entre el ambiente y lo que le ocurre al cuerpo. De no existir entonces una serie de moléculas que faculten la posibilidad de generar cambios epigenéticos, esto no pasaría, ¿cierto? Por tanto, la epigenética, si bien es un fenómeno como reciente, no es algo que esté ocurriendo recientemente. ¿Ok? Eso tenemos que tenerlo muy claro. Quiero que miren esta tabla asquerosa que está copiada y pegada de un artículo que está escrito acá en horizontal. Y se dan cuenta, existen diferentes elementos a los cuales si un organismo es expuesto, puede generar diferentes patologías asociadas a través de uno de estos mecanismos mencionados acá, o sea, epigenéticos, que van a mediar un cambio. A todo esto, ¿alguien me puede decir por qué se dice epigenético? ¿Tendrá alguna relación con epidemia? Epidemia, epigenético, epífitas. Epi. ¿Qué significa la palabra, bueno, el prefijo epi? Por ahí en el chat, ¿alguien habló? Genoma, ¿no? ¿Epi? No. Epi. Epi, mira, Joaquín dice sobre. ¿Alguien está de acuerdo con que epi significa sobre? Epidemos, sobre la población.
epidemia sobre la población, epidemos. Epífita, sobre las plantas. Entonces, estamos de acuerdo que un fenómeno epigenético ocurre sobre el genoma. No ocurre en el genoma, porque un cambio a nivel genómico podría ser un cambio de la secuencia de nucleótidos, o podría ser un cambio, como lo hablamos en la clase pasada, a nivel del número de cromosomas. Es un cambio en el genoma. Un cambio epigenético ocurre sobre el genoma, en particular sobre la capacidad de, así como compactar, compactar o descompactar el ADN, y por tanto, modulando la posibilidad de la expresión de los genes escritos en él. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, vuelvo acá. Aquellos factores que pueden determinar cambios en el nivel de compactación del ADN mediada esas moléculas que les mostré, son estos de listados que están hacia su izquierda. Entonces dice, tóxicos, y describe una serie de cosas. ¿Alguien reconoce alguna de esas moléculas? El nombre está en inglés. ¿Alguien las reconoce en los elementos de su cotidianidad? El BPA, que hay ahora botellas de estas kit que siempre dicen como libre de BPA. Muy bien, muy bien. El polidifenol A o BPA, y cierto que está súper de moda decir libre de BPA. Y de hecho de esto vamos a hablar en las próximas clases, ¿no? Cuando se menciona sobre disrupción endocrina. Así que no nos metemos más en el BPA, pero quiero que entiendan que está presente incluso en los CD, en los lápices, en plástico en general. Una molécula plastificante y que se fijan, modifica, y lo vamos a ver con más detalle, el conteo de esperma, el número de las camadas, la conducta, la implantación durante el desarrollo del organismo. ¿Alguien reconoce alguna otra molécula? Muchas gracias. ¿Quién respondió? Alcohol y cigarro. Ah, alcohol y cigarro. Ya, pero estamos hablando de arriba. Después vámonos con los otros. Por ejemplo, ¿alguien ubica los ftalatos? Ese ftalato. Cuando te compras una coca de 2 litros no retornable, o sea, perdón, sí, retornable, esas botellas tienen ftalatos. Ya. De hecho, el PET, el PET o el número 1 en los plásticos, vamos a poner una botellita de plástico, no tengo nada de plástico a mano, es polietilentereftalato. Es uno de los monómeros que se emplea en la elaboración del PET, que es el típico plástico donde tienen los sushis de Luca y todo eso, y las botellas, es un ftalato. Fíjense que afecta a la próstata, riñones y genera obesidad a través de mecanismos epigenéticos. Estaría asociado. ¿Alguien ubica otra molécula? El DDT es un insecticida también, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, el diclorodifenil tricloretano, o DDT, exactamente. Un pesticida ampliamente utilizado en la segunda mitad del siglo XX, hoy prohibida en casi todas partes del mundo, salvo donde la presencia de insectos afecte la sobrevivencia o la salud humana. Por ejemplo, hoy el DDT se ocupa en Sudáfrica para controlar la malaria, pero está prohibido en casi todos los países del mundo. El DDT generaba un efecto, y eso vamos a hablar más adelante, que eh, adelgaza el cascarón de los huevos de las aves. Por tanto, hace que las aves, al momento de incubar, rompan los cascarones, ¿ya? Afectando principalmente la glándula de secreción de carbonato de calcio durante el proceso de la formación de los huevos. Y fíjense que el DDT, que por lo demás se bioacumula, que es un concepto que vamos a revisar a algún grado de profundidad, genera daño en testículos, riñones, obesidad, etc. También a través de mecanismos epigenéticos. Ya, y una última, a ver si alguien ubica alguna otra. ¿Alguna otra molécula? ¿Nadie? Cuando ustedes queman plásticos, chiquillas, chiquillos, liberan dioxinas. Entonces, dioxinas es como quemar un policloruro de vinilo, un PVC. Tú lo quemas y se forman dioxinas, ya que también por lo demás son cancerígenos y generan daño en la preñez, fertilidad, siempre la próstata, ¿eh? Porque la epigenética es enemiga de la próstata. Alguien puede haber hecho un meme de eso alguna vez. Pero bueno. Ahora, revisemos, y esto porque lo muestro, quizá alguien se oye que lata, y me preguntaban si era solamente a través de la alimentación que podíamos generar modificaciones epigenéticas. Y con esto quiero mostrar un poco, y luego ustedes podrían irse quizá al detalle,
al hecho que existen componentes ambientales que pueden modificar tu genoma. Y hay alguien que habla por ahí del epigenoma. ¿Ya? Cuando ahora sí, Melissa, nos podemos ir al otros. Tú dijiste alcohol y cigarro, ¿cierto? Y bueno, fíjense que puede afectar epigenéticamente la función del pulmón y el alcohol de manera endocrina, la función, o sea, endocrino y la función neuronal. Hay otros elementos, como por ejemplo la restricción calórica, que es algo que se mencionó en la clase, en términos de, ¿se acuerdan los efectos maternos de la Segunda Guerra Mundial? Ok, ahí tú tienes restricción calórica. Y a través de cambio epigenético, induciría mortalidad cardiovascular. También una dieta alta en grasa, la presencia de los folatos, el ácido fólico, quiero que sepan, participa de procesos del desarrollo. Quizás lo menciona en la clase de reproducción, ¿ya? Por tanto, su presencia o ausencia puede generar malformaciones congénitas. Y así otros elementos como la prediabetes, el fumar, incluso la exposición al calor. ¿Han escuchado hablar de las heat shock proteins o proteínas de shock térmico? Si no, lo van a ver en genética o lo vieron en biología celular. También generan cambios epigenéticos. Por tanto, a quien preguntaba, hay muchos factores que pueden inducir cambios epigenéticos. Y al que no le gusta, que no se exponga. Ya. Y por ahí no queda muy claro lo de epigenética. Muy bien por ahí, reflexionaron, dijeron sobre la genética. Y es que, la verdad, esta cuestión está llena de impedimentos estéricos. ¿Se acuerdan de eso de química, de orgánica? Que era cuando alguna molécula quería entrar y que no puede interactuar ahí porque hay otra molécula más grande. Tenemos que pensar que, si bien esto todo es muy chiquitito y ocurre a grandes velocidades, sí en verdad es física y hay impedimentos. Por tanto, muchas veces algo que está escrito en una parte del genoma, ahí está el cursor, no se puede leer porque está impedido estéricamente su acceso. Y aquí le hago la pregunta al curso. ¿Por qué se tendría que leer algo? Y la pregunta particular es, ¿qué es lo que debería llegar ahí, por ejemplo, acá, para que ocurra la expresión de los genes? Entendiendo como expresión de los genes la formación de una molécula de RNA mensajero. ¿Qué debe llegar acá para que eso ocurra? ¿Opciones? ¿Tienen opciones? ¿O alguien va a decir la ¿Ribosoma? respuesta? ¿Cómo? ¿El ¿Perdón? ribosoma? ¿El Ribosoma. ribosoma? ¿Quién dijo ribosoma? Menke. Y el Mengele. Diego. O Ya. sea, lo dijimos al mismo tiempo. Ok. Fíjate que el ribosoma va a hacer todo el proceso de síntesis de proteínas, pero va a actuar sobre el RNA mensajero y no sobre el ADN. Por tanto, la pregunta que les hago, chicos, es ¿qué debe llegar a la molécula de ADN para que ocurra la formación del ARN o RNA? La proteína que se relaciona con la replicación del ADN para transformarlo a ARN. Ya. La RNA polimerasa, ¿no? Enzimas. Ok, como ya. enzimas de transcripción. Aquí han mencionado muchas cosas. Primero, tiene que llegar algo que al unirse al ADN aumente la probabilidad de unión de la RNA polimerasa. ¿Ok? Por tanto, eso es conocido como un factor de transcripción. Si tú tienes un factor de transcripción, va a ocurrir la transcripción, porque va a aumentar la probabilidad de unión de toda la batería de enzimas que promueve la síntesis de la ARN. Muchas veces, moléculas actúan como factores de transcripción. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un factor de transcripción? Por ahí alguien se toca la cara, se toca los pelos de la cara, probablemente tú te estés tocando los pelos de tu cara en tu casa, y uno dice, bueno, la testosterona por ahí quizás está actuando. Y fíjate que la testosterona se une a receptores citoplasmáticos, y esos receptores citoplasmáticos actúan como factores de transcripción. Por tanto, la testosterona induce la expresión de genes, pero es mediante la unión de sus receptores al ADN. Eso no va a ocurrir si hay un silenciamiento génico mediante un proceso epigenético. ¿Se comprende? Por tanto, los factores de transcripción pueden ser proteínas, pueden no ser proteínas, pueden ser otras moléculas, que en general son proteínas. Como que no pienso en ejemplos que no sean proteínas, en verdad.
Pero son moléculas que se van a unir al ADN en lugares llamados promotores y van a promover la expresión de genes. Eso no va a ocurrir si está esta situación de arriba, en donde grupos metilos unidos a las colas de las histonas inducen esta condición de compactación del ADN. ¿Ya? Y esto hablaba de la metilación, a eso se refería la metilación. Profe. De pronto, sí, por ahí hay una pregunta. Sí, lo que pasa es que los promotores tienen una, o las señales químicas tienen una, que promueven la, eh, para que se pueda generar, pueda llegar la RN polimerasa, tienen ciertos como localizadores o por así decirlo son específicos para una cierta secuencia en un cierto punto, etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera. Sí, Pero ¿ocurre lo mismo con las metilaciones? ¿Son específicas? sí, hay lugares, te cuento que hay lugares donde existe una alta probabilidad de metilación. Ah, Sí, o sea, hay genes que, o sea, hay sectores que son más probables que sean metilados que otros. exactamente, como lo vimos en el gen Ah, API, ¿te acuerdas? Que se podía expresar o no en función de la metilación. perfecto. Y es que no solo las histonas se metilan, también las citocinas se pueden metilar. Entonces muchas veces uno tiene metilación de nucleótidos y eso también modifica la posibilidad de expresión. ¿De acuerdo? Entonces lo que estamos hablando acá, estamos yendo mucho más lejos de Mendel, porque estamos hablando de cómo el ambiente puede jugar con la expresión o no, ¿cierto? Cómo podemos rayar un libro de cocina y evitar que se generen ciertos elementos de la receta. Algo muy distinto de lo que ocurre con la acetilación. La acetilación lo que va a promover es que se desenrolle el ADN. Si lo presentamos, lo exponemos, lo que vamos a permitir es, por tanto, la lectura de ese ADN. Pero tengan en mente que por más desenrollado que esté el ADN, no va a ocurrir expresión si no hay factores de transcripción. Y con esto quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando tienes una célula que da origen a un organismo, ¿cierto? Un cigoto, y luego tienes más células, estas deben tomar identidades, se deben diferenciar. Y se diferencian por la existencia de diferentes factores de transcripción que van a permitir la generación de diferentes proteínas que van a otorgar identidades y funcionalidades diferenciales a la célula. Es decir, si yo tomo células y las expongo a diferentes ambientes, las puedo diferenciar en diferentes tipos celulares. Factores de transcripción, determinantes para la identidad celular. Porque uno puede pensar, una célula secretora va a tener más Golgi, más retículo, entonces va a tener más de esas proteínas que están codificadas en el genoma. Entonces requieren de factores de transcripción que permitan la síntesis de esos organelos. No sé si alguien tiene dudas o comentarios, o un chiste, o lo que quiera. ¿No? Yo igual tengo varias dudas sobre epigenética. Bueno, ya respondió que esto no ocurre, entiendo que las metilaciones o acetilaciones no ocurren al azar, sino que hay como sitios que son más, que tienden a sufrir estas variaciones, pero no comprendo bien, ¿esto ocurre en algún momento específico del desarrollo, en cualquier momento? ¿Esto es heredable, no es heredable? No cacho bien cómo funciona este tema. Súper. Gracias, Melissa, creo que es tremenda pregunta. Creo que la anotaste, ¿o no? ¿Tú anotaste esa pregunta? Sí. Mira, ¿te acuerdas que hay un estudio que se hace, bueno, se ha hecho en España con gemelos y hay un estudio mundial con gemelos evaluando la epigenética? Lo que se ha reportado es que durante momentos random de la vida pueden ocurrir metilación, acetilación. Estamos todo el tiempo expuestos, ¿bien? Y es heredable. Y aquí la pregunta te la hago de vuelta a ti y al resto del curso. ¿Cuándo voy a heredar a mi descendencia cambios epigenéticos? ¿Cuándo es posible? Cuando los cambios ocurran en los gametos. Exacto, exacto. Por tanto, fíjate que cambios en la línea germinal en la marca epigenética puede generar consecuencias transgeneracionales en la herencia de un rasgo. Sin embargo, Melissa, se sabe que los cambios epigenéticos no transcurren más de 2 a 3 generaciones. Por tanto, se limpian. Se limpian. Hay gente que ha estudiado como el reseteo a nivel de embriones de las marcas epigenéticas parentales. Y se observa que hay embriones que borran a veces las marcas. Por tanto, el cambio epigenético
puede ser determinante en tu fenotipo, sobre todo si estás limitando la expresión o induciendo la expresión de un gen determinante para algún rasgo corporal. Sin embargo, nadie te puede asegurar que eso va a trascender transgeneracionalmente. Por tanto, epigenética y evolución no van de la mano. ¿Se acuerdan que un rasgo debe ser heredable para que evolucione? Un rasgo que surge con epigenética o a través de la epigenética no tiene por qué ser necesariamente representado en alta frecuencia en una población y esta frecuencia mantenerse o incrementar transgeneracionalmente. ¿Se dan cuenta? Profe, es como la enfermedad de la diabetes, ¿no? La diabetes puede ser inducida, ¿sí? Claro, según lo que yo tenía entendido, que en mi familia sucede, de que mi abuelo es diabético y sus 3 hijas no tienen diabetes, pero sí tienen una pequeña resistencia a la insulina. Y eso se ve afectado por como no es que mi abuelo le pasó la enfermedad, sino que por la situación en la que mi abuelo estaba, o de salud, se le indujo como son más propensos a. O eso es lo que a mí me explicaron una vez. No sé si Mira, estás bien. mira, primero no te podría decir que es epigenético o que está codificado en el genoma. Ya no conozco el caso ni particular de tu abuelo ni el caso general. Ahora, de estar mediado por epigenética debería estar codificado en la línea germinal. Y esta medida por epigenética debería cesar en algún momento a la F2 o F3. Bien, eso es lo que te puedo decir. Ahora, debemos entender que los procesos epigenéticos también son reversibles. Tal como puede ocurrir una acetilación, puede haber una deacetilasa. O sea, hay acetilasas y deacetilasas. Y esto es muy entretenido, a mí me gusta mucho porque sobre todo los últimos 3 años me he dedicado a investigar esto. Así que les voy a dar la lata al final de la clase y no ahora. El tema es que debemos entender que la epigenética es un proceso súper interesante en el cual está involucrado nuestra interacción con el ambiente y los fenotipos y las enfermedades. Por tanto, algo cuando ustedes hagan ciencias para la ciudadanía, porque esta cuestión ya cambió el currículum, ustedes están muy al tanto, y tengan que ver el módulo de salud y bienestar, ojalá puedan incorporar estos elementos y cruzarlos con genética. Entonces así toman elementos de segundo medio, que cuando se ve genética, y los llevan a tercero y cuarto con un grado mayor de complejidad. Ya, esto un poco nomás para mostrar el mecanismo, porque les dije que las citocinas se pueden metilar. Entonces, fíjense que lo que tenemos acá es el azúcar, ¿cierto? El grupo fosfato, y tenemos una base nitrogenada, en la cual se pueden unir grupos metilo. A través de esta molécula llamada S-adenosilmetionina, que por lo demás estaba aquí presente, en nuestro esquema. Entonces, los metilos presentes perdón, en el alimento pueden incorporarse al genoma gracias a la presencia de este tipo de proteínas, que por lo demás participan de la síntesis de aminoácidos. Por tanto, ya tienen funciones en el genoma. ¿Profe? ¿Sí? Sí, esa proteína o molécula STAM, nosotros la tenemos en el cuerpo. Eso está, claro. Sí, ¿y qué es lo que conlleve a que se sobreexprese esa función para que así se metile el ADN? ¿Tú dices una sobreexpresión de esa adenosilmetionina? Sí, o un bajo, o que algo que la sobreexprese o algo que la inhiba. ¿Hay Mira, algo que ayude a eso? No conozco el detalle, pero siempre es posible sobreexpresar o reducir la expresión de un gen. Siempre. Primero o sea, si tú lo quieres hacer intencionadamente en laboratorio, uno no lo puede hacer. Eso es muy fácil, entre comillas. No conozco cómo en nosotros o en la naturaleza de un animal puede ocurrir. Sí sé que la S-adenosilmetionina siempre está, se genera de manera constitutiva. Cuando hablamos de algo constitutivo, es un gen que siempre está produciendo su producto génico, una proteína. Por cuanto la S-adenosilmetionina participa de los procesos o vías de síntesis de aminoácidos. Aquí lo que marca la diferencia, y eso te lo indica la evidencia de laboratorio, es que la presencia del sustrato, en este caso los grupos metilos, aumenta la probabilidad de metilación del ADN.
Por eso tú tienes una ratona que le das alimentos altos en un grupo metilo y genera metilación Sí. en los embriones. ¿Te fijas? Lo que no Ujú. se hace es modificar el mecanismo génico o el mecanismo molecular que promueve la adición del metilo en el ADN, sino que lo que está haciendo distinto es la condición ambiental de disponibilidad del grupo acetil. ¿Se entiende? Sí. Por ese lado, como digo, desconozco cómo ambientalmente inducir sobreexpresión, pero sí sé cómo ambientalmente meterle metilo al cuerpo. Ujú. Para el Sí, alimento. sí. Eso, entonces, a entender que en esta estructura molecular de la base nitrogenada puede incorporarse metilo y eso también genera silenciamiento. Y esto se expresa así, en la literatura lo van a ver siempre como un metilado y así se escribe. Entonces es una citosina guanina con un grupo metilo. Y ahí está la molécula, la S-adenosilmetionina, para que la odien. Solo les cuento que cuando tomé bioquímica me pidieron que la dibujara de memoria y quería matar al profe porque encuentro que no tiene ningún sentido. Así que jamás le pidan a alguien que dibuje una S-adenosilmetionina en una prueba. Ya, este video de YouTube que no vamos a ver es un TED. Ubican las charlas TED que le hacen como gente muy pro. Ya, lo bacán de este video es que lo hizo un exalumno de la Facultad de Ciencias. Es un compadre chileno, ya está en el extranjero, que es como el papito de la epigenética, una cosa así. Así que le invito a que lo vean y con mucho orgullo digan, hoy sí, él estudió en la Facultad de Ciencias de la Chile. Y trabaja en extenso en epigenética y es muy citado. Así que, muy bien por él. Gran valor. Ya, vámonos entonces un poco de tema, saltamos de epigenética a esto. Plasticidad fenotípica. Todos escuchamos en la escuela y todas, el fenotipo es genes más ambiente, ¿no? Como la máxima. Y una cuestión súper antigua, digamos que era desde Wilhelm Johansen, desde ahí viene. Pero poco se habla de la plasticidad del fenotipo, porque muchas veces en el colegio, y porque lo mandata la base curricular, es ver la genética mendeliana. Pero cuando uno luego habla de evolución, se generan vacíos conceptuales en términos de que uno no enseña esto. ¿Ok? Y siento que es mi rol enseñarles esto que me parece que es muy interesante y nos permite responder preguntas que no son evolución y que no son genética mendeliana. Así que, y a mí me entretiene mucho, por lo demás me encanta. Norma de reacción y polifenismo. Ya pensemos en Mendel. Cuando habla Mendel de los rasgos que él estudia, tenemos arvejas de color amarilla y verde. Y díganme ustedes, el mundo no es amarillo y verde. El mundo no está dado por dos genes, sino que sabemos que hay genes que son, o sea, sabemos que hay rasgos que son continuos en el tiempo, en el espectro en el cual se pueden presentar. Por ejemplo, ¿alguien me puede dar un rasgo que sea continuo? ¿Qué rasgo físico en un organismo es continuo? La masa corporal. Súper bien, ¿cierto? Puedo pesar 40,85 y meterle 20.000 decimales gramos, o sea, kilos. La estatura. Incluso podríamos pensar en la actividad de las enzimas como un rasgo fenotípico que no tiene por qué ser discreto, sino que es continuo, ¿cierto? Y eso creo que lo entendemos bien. Y aquí con la definición de norma de reacción. Cuando un rasgo varía de manera continua ante un gradiente ambiental, vamos a hablar de una norma de reacción. Por ejemplo, podríamos pensar en que la masa corporal puede ser una función de la ingesta calórica. Por tanto, ese fenotipo es continuo respecto a un rango ambiental, a una variable ambiental. Por otra parte, un polifenismo es una variación discreta. Y ahí tenemos ejemplos donde existe una relación biunívoca con los números naturales. Los números naturales son enteros. Y por tanto uno habla del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Al n más 1. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de polifenismo? Dijimos que la masa corporal es continua, pero el polifenismo es discreto.
Hay ciertos tipos de aves Ujú. que cambian su plumaje entero cuando entran a una época en el año cuando empiezan la etapa como de apareamiento. ¿Eso podría ser un polifenismo? Me parece súper bueno, súper buen ejemplo. De ahí también podemos adaptar o se puede desprender otro ejemplo que es como la variación estacional en el plumaje o pelaje. No sé, la liebre se pone blanca en Norteamérica, ya una variación, ¿cierto? Un polifenismo, porque es discreto. Súper bien, Milen. También podríamos pensar que el sexo en los animales o en las plantas es un polifenismo, por cuanto es discreto, ¿no? Salvo excepciones. Las excepciones, ¿saben ustedes cuál es la excepción de ese polifenismo en el ser humano? La indeterminación sexual. ¿Cuán frecuente es? Tú tienes un curso de 45 estudiantes. ¿Cuál es la probabilidad que uno de ellos tenga un sexo indeterminado? Se habla que a escala global sería el 1%. Por tanto, si tienes 2 cursos, la probabilidad de que tengas algún estudiante con un sexo indeterminado es de un estudiante. Es altísimo. Hasta el año 2016 quedaba en el médico la autoridad y el criterio para cortar, por ejemplo, un pene que no estaba bien desarrollado, que aparentemente podría ser una malformación, y por tanto la determinación sexual estaba en el médico, hasta el año 2016 en Chile. Y es que, por ejemplo, para el tamaño del pene de un recién nacido, estaba a criterio del médico si eso era un pene o no. Por tanto, aquí hay un tema súper delicado respecto a la identidad sexual de los individuos, por cuanto nos salimos de la norma del polifenismo, de decir que el sexo es masculino, o sea, que es macho o hembra el sexo, no género, macho o hembra. Así que les dejo el tema, ustedes lo pueden investigar y seguro que lo tomamos en la clase de sexualidad, ya lo retomamos ahí de lleno. Pero entonces que nos quede muy claro que norma de reacción es la variación en la expresión del genotipo en un rango ambiental continuo. En cambio, el polifenismo es una variación discreta, taxativa. Y, esto de abajo, que varios lo tomaron para el meme. Los estudiantes confunden la plasticidad con la evolución. Si tú le preguntas a alguien, o en particular a un estudiante en etapa escolar, y esto lo vivencié hasta este año que hice escuela de verano en la Chile, así que lo confirmo con gente de cuarto medio. Tú le preguntas como, ¿qué pasa cuando una persona se va a un lugar más cálido? No, su piel evoluciona para tener mejor adaptación al sol, y siempre sacan la misma palabra, evolucionar y adaptarse. Y no todo es evolución y adaptación. Bien, muchas veces algo es simplemente un cambio fenotípico. Y alguien hizo una pregunta muy, muy interesante y me dijo, ¿pueden evolucionar la plasticidad? Y eso, de verdad que es una reflexión súper profunda, y es cierto, la plasticidad evoluciona. Entonces aquí les invito a que todos pensemos en la siguiente situación. Tienes un organismo, el que tú quieras, el que más te guste, del color y tamaño que a ti te encante. Tienes un organismo que vive en un ambiente que es muy estable en el tiempo. Muy estable. Por ejemplo, el fondo del océano. No varía la temperatura, ni la salinidad, ni la presión, nada. Un ambiente muy estable. ¿Este organismo va a evolucionar capacidades plásticas después de millones de años? No. ¿Y qué pasa con un organismo que vive en un ambiente altamente variable? ¿Alguien me podría dar el ejemplo de un ambiente altamente variable? A mí se me ocurre uno, el intermareal. De pronto eres un molusco adherido a una roca y el mar se aleja de ti porque bajó la marea y te expusiste al sol. Y de pronto estoy al aire, estoy al sol, no estoy rodeado de agua, pero, y todas las condiciones cambian, ¿cierto? La humedad, temperatura, salinidad, etc. Y de pronto me tapa el agua y vivo así fluctuando. Y se la pongo más difícil aún. Soy un organismo del intermareal que vive en el estuario de un río. Entonces, de pronto, cuando hay lluvias en el interior, viene un gran flujo de agua dulce o de baja salinidad. Cuando hay marejadas, un gran flujo de agua salada. Cuando baja la marea, me expongo al sol. Entonces, quiero que abramos nuestra visión a que existen organismos que están situados en ambientes de alta variabilidad ambiental
y otros de baja variabilidad. Por tanto, la plasticidad, la capacidad de responder a la condición ambiental, sí evoluciona. ¿De acuerdo? Así que eso, se lo dejo ahí y creo que fue muy buena la pregunta, la reflexión es muy interesante, sobre todo situándonos en el contexto de cambio global. ¿Todos los animales podrán adaptarse al cambio a nivel del clima? ¿O solamente aquellos que evolucionen la capacidad de responder a variaciones estacionales? Por ahí 3 puntos, queda para la reflexión. Ya, ejemplos de norma de reacción. Aquí tenemos, no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Sí, yo una pequeña duda sobre el concepto de adaptación. No me queda bien claro si es que sería correcto decir que una norma de reacción o un polifenismo correspondería a una adaptación del organismo o no. O sea, igual me estoy adaptando a las condiciones ambientales al tener esta plasticidad fenotípica, ¿o no? Mira, muy buena pregunta. Desde la perspectiva darwiniana, la adaptación es un rasgo que confiere sobrevivencia y reproducción diferencial. Si consideramos la capacidad de establecer normas de reacción que confieren sobrevivencia y reproducción, es una adaptación. Si la capacidad de desarrollar polifenismos que confieran sobrevivencia y reproducción, es una adaptación. Bien, la adaptación te vuelve apto. Por tanto, si ese rasgo te vuelve apto, es una adaptación. ¿Ya? Por ejemplo, el polifenismo que puede ser una adaptación, Melissa. ¿Te acuerdas el ejemplo, no sé si lo presenté en verdad, de estos pequeños crustáceos que desarrollan capuchas en la cabeza? Las dafnias. Ok, entonces Sí, la creo que dafnia, ¿sí? referido a eso, que si alguien hizo la tareita, porque eso era como una, ay, mi perro está llorando No acá al importa, no lado. importa. Si es que alguien logró como buscarlo, esa tarea como de las Daphnia y lo de los gatitos siameses, como por si alguien lo buscó, que lo Sí, explique en algún momento. sí, todo el rato. Si alguien quiere decirlo, justo es el momento. Justo el momento Yo que pillé todo menos lo del gato, de hecho lo pregunté, no pude encontrar lo del gato siamés. Ya, de acuerdo. ¿Y la dafnia la encontraste, Melissa? Sí, o sea, yo entiendo de la búsqueda rápida que hice que desarrollaban esta estructura como ante la presencia de depredadores, o sea, como método de defensa, entre comillas, y ahora entiendo de lo que estábamos hablando que eso sería como una adaptación porque les facilita la sobrevivencia y la reproducción, en Claro, este caso. claro. Entonces uno más que decir que la estructura cefálica es una adaptación, uno puede ir un poco más atrás y decir que la capacidad de responder facultativamente a la condición ambiental es la adaptación. Porque es más complejo el escenario. ¿Y por qué Melissa? ¿Por qué caemos en esa exquisitez conceptual y ponernos tan como muy, sí, tan exquisitos para hablar? Porque cuando tú construyes esta estructura cefálica, gastas energía. Entonces el animal, la dafnia, si está todo el tiempo haciendo esta estructura, ¿no? O un gran armazón, lo que va a hacer es invertir parte de su energía en eso, y quizás no en reproducción o en desplazamiento. ¿Te fijas? Siempre entendiendo que el organismo, ya lo contaba Chailán, creo, durante la presentación previa que hicieron, por eso alusionan a los presupuestos de energía, que es algo que vamos a hablar más adelante. Los organismos tienen presupuestos, por tanto, siempre se restringen al desarrollar estructuras que no se deberían emplear. En este caso, si te das cuenta, el desarrollar o no desarrollar siempre debe ser adaptativo para el organismo. ¿Ya? A eso apunta. Entonces, ¿qué es adaptativo? En este caso de la dafnia, y para los que no saben les cuento, la dafnia es un pequeño crustáceo que al estar expuesto ante la presencia de depredadores, desarrolla una estructura cefálica como una punta de defensa, que es antidepredatoria. ¿Ya? Y eso es un polifenismo que le confiere sobrevivencia y reproducción diferencial. Ya, no sé si hay más dudas de esto. Y lo del gato siamés guarda relación con la temperatura a la cual está expuesto. Así que ya por ahí va un gato siamés temperatura. Ya, nos vamos con ejemplo de norma de reacción. Fíjense, acá tenemos una drosófila y tiene estos pelos en la espalda. Y estos son los pelos que les vio el japonés y dijo, oh, es un Sonic, mutación Sonic, que hablamos en la clase pasada. Y si se fijan, el número de estos pelos, en función de la temperatura, pueden variar. Y la variación del número de pelos varía
y estos números hacen alusión a diferentes poblaciones. Por tanto, norma de reacción, aquí tenemos una variable, que es el número de pelos, que podrían ser muchos pelos, muy pocos pelos, va a variar en función de la condición ambiental. Una norma de reacción, norma que es distinta para diferentes poblaciones. Luego se pueden ir al detalle para conocer por qué son diferentes las distintas poblaciones. Polifenismos. Abajo, ahí está escrito un review, fíjense. Dice polifenismo, una ventana hacia las interacciones gen y ambiente y la plasticidad fenotípica. Les recomiendo al 1000% que lo lean, ¿ya? O al 8000, como quieran. Muy bueno. Y eso les presenta este ejemplo. Fíjense que lo que tenemos ahí son unos áfidos, o sea, unos pulgones. Y las hembras, porque son todas hembras, son partenogénicas, o sea, se desarrollan sin mediar un macho. Parteno significa virgen. Partenón, virgen, génico, generar, origen a partir de vírgenes. Desarrollan alas, algunas desarrollan alas. Y eso se cree que es por las condiciones ambientales, porque son clones. Sin embargo, el cómo generan las alas se desconoce. Para que vean que no todo se sabe en biología, esta variación que genera el polifenismo entre hembras aladas y no aladas, o sea, ápteras, está determinado por el ambiente, pero nadie sabe cómo bien a la fecha. Al menos a la fecha de la publicación del review. Otro caso de polifenismo que guarda relación con los seres humanos es lo que presento acá. Siempre uno habla de que el peso es una variable normal y continua, ¿cierto? Sin embargo, análisis como a escala global muestran de que existirían dos distribuciones de masa corporal o de índices de masa corporal. Por tanto, aparentemente, habrían tipos de poblaciones humanas, unos con una distribución y otros con otra distribución. Las distribuciones se observan en estas curvitas. Entonces uno podría pensar, oye, mira, hay dos tipos de seres humanos o de poblaciones humanas, con un tipo de distribución y con otro. Nuevamente, en el mismo artículo, ustedes pueden ir a leer el detalle, en este caso es de niños. ¿Bien? ¿Qué pasa con polifenismo en términos de masa? Esto está muy a la discusión ya, muy a la discusión porque un estadista te podría decir como que esa variación de masa es continua y no es polifenismo. Pero es bueno que ustedes entiendan eso. Y que el polifenismo, por condición ambiental, está mediado por la condición ambiental y genera rasgos que son taxativos. Ejemplo clásico del polifenismo, obviamente en los insectos eusociales, o sea, aquellos insectos que establecen como estructuras jerárquicas, ¿no? Es el cómo la alimentación temprana determina tu rol en la sociedad. Y aquí podríamos hacer una analogía con el ser humano, pero no vamos a caer en eso porque es triste. Pero fíjense que tienes dos larvas, y las larvas las alimentas de manera diferencial, y esa alimentación, fíjate, lleva a un programa epigenético de determinación, y aquí mezclamos epigenética y polifenismo, así que es lo máximo. La alimentación de la larva, ya, que es diferencial, entonces una condición ambiental diferente, determina a través de una marca, un programa epigenético, metilación, acetilaciones, conocemos la historia, mediante ciertas moléculas, por ejemplo, TOR, que es Target of Rapamycin, que es básicamente una proteína, un complejo de proteínas, el complejo TOR, que existe el mTOR en mamíferos, el TOR en insectos, que es un complejo de proteínas que es activado por ciertas señales que va a producir o va a inducir el anabolismo, la generación de estructura, entonces una gran reina. Diferentes factores, el IGF, que es Insulin Growth Factor, que es como una hormona similar a la insulina. Entonces, a través de todas esas señales moleculares, se va a formar una reina, gracias a una alimentación particular. Si te alimentan con la jalea de los trabajadores, no con la jalea real, lo que va a generar es un trabajador. Aquí tenemos un polifenismo claro, entonces, ¿ya? Y esto creo que ustedes lo podrían ver bien con los estudiantes. De pronto capturan un par de abejas o termitas o hormigas. Ojalá que sean hormigas argentinas que están en sus casas, que son invasoras. Ojalá sean bombus terrestris o apis mellifera, que son introducidas, no dañen insectos nativos. Y pueden mirar quizás polifenismos en el aula, ¿ya? Con un insectario. Por ahí
Alguien me hizo una pregunta que quizás no tenía relación con la clase y que podríamos discutir un poquito. Preguntaron cómo incentivar la ciencia o el desarrollo de actividades científicas en las y los estudiantes. ¿Qué opinan ustedes? Quizás antes de tener mi opinión. ¿Qué opina del curso? ¿Qué opinan los ayudantes? ¿Cómo incentivamos la ciencia en los estudiantes? ¿Alguna idea? ¿Cómo lo harían ustedes? Yo creo que, así como idea de partida, habría que tocar temas que sean de interés para ellos, que sean cosas significativas para ellos, para partir con el interés que ya tienen de base, para de ahí construir el conocimiento científico. Sí, yo iba a decir como lo mismo. Tal vez no que el tema sea tan de interés, pero sí uno buscarle de dónde poder agarrar como ese interés, así como buscar qué experiencias tienen en relación a ese tema y así uno igual puede generar el interés, pues, pero como que buscarle, así como- porque a veces los temas son como igual para estudiantes, entonces uno tiene como que rebuscársela, entonces eso, pero sí como eso de generar que desde su experiencia, sus conocimientos previos, cosas así. Estoy muy de Yo acuerdo. Mira, también, por ahí no sé, alguien quería hablar. sí, Pro- yo pensaría, sí, voy, ya. Que igual tiene que ver como con la forma de presentar las ciencias. Siento que, por lo menos a mí en el colegio me presentaron las ciencias de una forma muy como conceptos, como em, las ciencias son solo conceptos y hay que memorizarlos y sirven para entender cómo funcionamos, pero nada más allá de eso, como que, y la ciencia no es eso solamente, como que es la forma de presentar la ciencia cuando uno recién llega a los niños o a los estudiantes, que también creo que es importante para que como se interesen en hacer ciencia. Ujú. Muy de acuerdo contigo. Sí, el presentar solo concepto me parece que muy, muy fome. No sé si alguien más quería hacer un comentario ahí, como que chocaron las voces. por si acaso era yo, igual, aparte de todos estos elementos que mencionan los compañeros, también es importante mencionar que existen metodologías de enseñanza que aportan un poco a la idea de hacer que los estudiantes se interesen en ciencia en particular. Por ejemplo, está el método de aprendizaje basado en proyectos o el de la indagación científica también, que para que lo investiguen un poquito y también los tomen en cuenta. Súper, súper bien, súper buen aporte, Ignacio. Mira, yo estoy de acuerdo Profe, con muchas oh, cosas. A ver, perdón. no, dale, adelante. Otra metodología es como acercar al estudiante a conceptos que él conoce para de esa manera como permitirle una mejor adquisición de la información. Claro, Por claro. ejemplo, lo que estamos viendo ahora lo podemos comparar con Pokémon. Sí, siempre todo puede irse a Pokémon y a los Simpsons. Estoy súper Sí, de acuerdo con y con eso es muy fácil que el estudiante como que entienda un poco cómo funciona. Sí, sí, claro. Mira, yo estoy de acuerdo con varias cosas de las que ustedes mencionan. Mira, creo que, y esto muy desde lo personal, o existe la posibilidad de vincularse con el entorno del estudiante y que todo su mundo, su entorno le haga sentido, o le abres nuevas ventanas a nuevos mundos, que son dos cuestiones que para mí están súper separadas. Por ejemplo, cuando me refiero como a abrir mundos, cuando tú le dices, vamos a ver bajo el microscopio un musgo, y te voy a mostrar que tiene espermatozoides con dos flagelos, no sé, una cosa así. Ah, ¿qué? ¿Qué está hablando? Y le abriste un mundo. Y lo otro es cuando tú lo interiorizas, o sea, cuando le explicas el mundo en el que vive. Creo que son estrategias distintas, concuerdo con que no hay que dejarlo en los conceptos, concuerdo en que, como dice Ignacio, hay estrategias que uno lo puede formalizar en el aula. Eh, Creo concluir que no hay receta y hay que tantear, porque además no todos son y ni todas son iguales. Fíjense que muchas veces la gente es más tímida, es menos procedimental o las inquietudes van por lados distintos. Yo creo que mucho va en el tacto y quizá algo que se va a desarrollar en el tiempo. Sí, les recomiendo, aprendan todo lo que puedan, adquieran todas las estrategias que puedan y ahora absorban todo para el día de mañana tomar decisiones. ¿Bien? Si hubiese receta, yo creo que seríamos todos científicos y todo el mundo sería científico y ya lo habrían implementado en el ministerio hace mucho tiempo. Ya, eso. Yo creo que hay una curiosidad natural en los niños.
Los niños siempre preguntan por qué, aquella cosa. Y la vamos perdiendo con el tiempo, nos vamos acostumbrando, ya no me importa. Eso muy desde mi opinión. Ojalá nutrir con la curiosidad todo el tiempo. Satisfacer la curiosidad. Y abrir ventanitas a nuevos mundos. ¿Ya? No mostrar que algo es fome. No sé, yo tenía muchos prejuicios, por ejemplo, con la genética en el colegio. Me apestaba. Y después en el postdoctorado lo que más terminé haciendo era viendo expresión génica. Después de 1000 años, como que me cambió el mundo. Así que, eso. Ya continuamos con esto. Atención, habíamos hablado, ¿se acuerdan de la hambruna holandesa? Que para mí es un tremendo tema. Siento que es algo muy potente y que nunca te lo cuentan cuando estás en el colegio. Como que pasa. Al menos yo no lo vi en historia, no lo vi en biología y sus consecuencias. Pero ya lo mencionamos en la clase. Quiero hablarles de esto. Uno de los hechos más atroces, ¿no? Que fue este tráfico de personas transatlántico, que es el llevar personas desde África a América, Centroamérica, ¿cierto? Es el esclavismo, y como una familia en un campo de algodón. Repudiable, ¿sí? Odio estos hechos históricos. Y se ha evaluado, entonces, que ya no quiero hablar de los holandeses, vamos a hablar de otras poblaciones que han sufrido inmigración y con estos cambios también en su dieta. Esto para mostrar un ejemplo de lo que se conoce como respuestas predictivo-adaptativas, y algunas preguntas en ese ámbito, para mencionar efectos maternos. Primero, vuelvo al anterior, ¿alguien me puede decir qué era un efecto materno? Es bien simple, es súper hasta intuitivo, como el efecto materno apunta a las consecuencias transgeneracionales que generan una condición materna. Una madre, cualquier especie, bajo alguna condición fisiológica o ambiental, genera consecuencias en el hijo, como por ejemplo la alimentación, el estrés. Salgamos de los mamíferos. Un ave, cuando pone huevos, la yema almacena hormonas presentes en el torrente sanguíneo de la madre. Por tanto, una hembra de ave que está estresada y pone un huevo, la yema o albumen del huevo, no, vitelo del huevo, presenta altos niveles de cortisol o corticosterona, que está en aves. Por tanto, la cría crece en un ambiente de alta concentración de hormonas de estrés. Eso es un efecto materno. Si un ave pone un huevo y ese huevo tiene poco albumen o clara, lo que está haciendo es generar un hijo con menos proteína, porque la clara es pura agua y proteína. Por tanto, la condición bajo la cual se desarrolla ese organismo es de una desnutrición dada por una condición materna. Eso es un efecto materno. Si lo pensamos en seres humanos, cualquier condición perinatal, ya sea en lactancia o sea en la gestación, que genera una consecuencia en el individuo, es un efecto materno. ¿Cierto? Y así se entiende. Otro concepto distinto es el de plasticidad del desarrollo. Y por ahí alguien preguntó, ¿cuál es la diferencia? Plasticidad del desarrollo no apunta a lo perinatal, al antes o después de nacer, sino al establecimiento de un rasgo por cuanto se ha expuesto al organismo en alguna ventana temporal de su desarrollo. Podemos pensar, y con esto me pego un pique a la clase cuando hablemos del sistema nervioso, si un niño o una niña son expuestos a una condición de estrés durante la adolescencia, eso genera cambios a nivel del cerebro, porque en la adolescencia se forma el lóbulo frontal. Entonces, fíjate que no estamos hablando del el periodo intrauterino, sino que de la adolescencia. Adolescencia y estrés genera consecuencias en la adultez. Ahora sale una rima. Y ahí lo que tenemos es un fenómeno de plasticidad del desarrollo, donde un rasgo es modificado de manera irreversible, desde la fisiología. No digo que después de un tratamiento o una terapia psicológica te pueda ayudar. Sí, te puede ayudar, pero la fisiología se estableció de alguna forma. ¿De acuerdo? Eso es plasticidad del desarrollo. Dime, Perdón, Melissa. es que no me queda tan claro la distinción entre estas dos cosas, pensando en que lo que ocurre mientras estoy en el útero de mi madre también es parte de, o sea, es un periodo de mi desarrollo, y lo que ocurra ahí igual va a tener consecuencias a posterior en mi fenotipo, ¿o no? Sin duda, sin duda. Y es que son conceptos anidados. Plasticidad del desarrollo es muy amplio. Y el efecto materno se agrupa dentro. Ya. ¿Ya? No es que sean excluyentes, sino que uno se anida en el otro.
El efecto materno habla de la madre respecto al hijo, pero plasticidad del desarrollo te habla de un concepto en donde hay un rasgo determinado en un momento que luego no se modifica. Entonces me pego un spoiler y te hablo de la clase de sistema endocrino. Si a un niño le cortan los testículos, sus cuerdas vocales se forman de una manera en su adolescencia de manera irreversible y queda con voz de niño en la adultez. Entonces, esa formación de cuerdas vocales es un rasgo irreversible y uno puede hablar, bueno, de una manera muy forzada de plasticidad del desarrollo. Ok, ya. Entonces, eso con efectos maternos, con plasticidad del desarrollo. Y cuando hablamos de los efectos maternos, o sea, de lo que le puede hacer una mamá al hijo sin querer, no es voluntario, ¿ya? Esto es fisiológico, hay dos tipos de respuestas del organismo. Una respuesta, entonces imaginemos el caso de privación de alimento. Eres una mujer esclava que está embarazada y que tiene una baja condición nutricional, baja ingesta calórica. Entonces, el embrión en formación tiene dos posibles situaciones. O morir o sobrevivir. ¿Sí? Como que no hay muchas opciones. Si sobrevive, el organismo genera respuestas que son inmediatas. Por ejemplo, voy a formar un cerebro a expensas de otro órgano que no es tan vital. Y esa decisión ocurre en el cuerpo. Los cuerpos en desarrollo priorizan desarrollo de estructuras. Por una parte, y por otra parte existe una temporalidad diferencial en el desarrollo de órganos. Por ejemplo, el sistema circulatorio se forma primero que el sistema musculoesquelético. Entonces, el corazón va a estar latiendo y ni siquiera hay piernas. Por tanto, hay un desarrollo diferencial que también va a priorizar la asignación de recursos a la formación de estructuras. Esto hace entonces que haya respuestas que sean inmediatas adaptativas, que confieran la sobrevivencia. Pero se plantea en la literatura que existen respuestas que son predictivas, o sea, que hay cosas en el embrión en desarrollo que se generan prediciendo que ese ambiente, esa condición que se sensa desde el útero, se va a dar en la adultez. Y esa es una respuesta predictiva adaptativa. Entonces, hay respuestas en dos sabores. Respuestas que son inmediatas y respuestas que son predictivas, cuando hablamos de los efectos maternos. Entonces, una respuesta inmediata, y esto ya lo leen ustedes después, entonces esto se los voy a dejar. Incluso pueden ir a leer abajo el artículo. Fíjense que dice niños creciendo en un marco adaptativo, ¿sí? Entonces aquí, explicación de los patrones de crecimiento de los esclavos americanos y otras funciones históricas. Esto está muy bueno para que lo lean. Siento que está muy, muy interesante. Fíjense ya, respuestas inmediatas ante un shock nutricional es bajo peso al nacer. Es obvio, el organismo desarrolla una fisiología de subsistencia a expensa de un menor tamaño corporal, con consecuencias como por ejemplo alto riesgo cardiovascular y problemas de aprendizaje. Porque el organismo debió el poco presupuesto que había energético en formar una estructura coherente a expensas de otros elementos. Por tanto, una respuesta inmediata adaptativa permite sobrevivencia a expensas de muchas cosas. De modo prenatal, también, respuestas predictivas adaptativas. Fíjense, menor metabolismo. Esto en seres humanos, yo lo he experimentado con roedores, y un ratón que está privado de alimento de manera prenatal tiene menor temperatura corporal en la adultez. Son ratones fríos. Un ratón de menor temperatura gasta menos energía en termorregular, porque necesita producir menos calor. Su cuerpo está seteado a bajas temperaturas. Bien, eso, no sé si hay dudas bueno, sin el detalle de la tabla, pero no sé si alguien tiene dudas respecto a este tipo de fenómeno. Profe, yo quería hacer una acotación. O sea, que esto era lo que el profe hablaba en la primera clase de como del lamarquismo moderno, de estas respuestas predictivas adaptativas. Claro. Eso. Oh, gracias, Steffi, sí. Claro, fíjate que uno hereda cosas. Entonces uno puede hablar de la herencia de rasgos adquiridos, por una parte. Entonces la gente como que vuelve a pescar el lamarquismo y lo lleva al contexto actual. Y alguien preguntó la clase pasada, quizá no lo abordamos, ¿por qué Lamarck se sigue viendo? Ya les cuento que la iconografía asociada a elementos en ciencias se hereda. Está presente en los libros, está presente en muchas cosas. Por ejemplo, la imagen de las jirafas
todo lo relacionan a evolución sin entender bien por qué. Entonces, persisten los textos. 200 años después, siguen los textos. La imagen de los embriones de diferentes tamaños, que dice que la ontogenia recapitula la filogenia, fue refutado. Esa imagen fue refutada. Esa imagen que dibujó Ernst Haeckel, él la hizo intencionadamente más similar de lo que era. Entonces al tipo le refutan al cabo de algunas décadas la imagen. Sin embargo, en los libros de texto escolares, digamos, sigue apareciendo. Sí, la ontogenia recapitula la filogenia. Esa máxima no es incorrecta, pero sí el dibujo. El dibujo dijeron, oye, sácalo de acá. Luego vamos a ver en la clase de sistema circulatorio que el sistema circulatorio humano recapitula el de los peces durante todo su desarrollo. Hay arcos branquiales que desaparecen y una serie de cosas. Pero bueno, continúo. Esto que les muestro acá está en el horno. Está en el horno. Esto lo hicimos acá en la facultad. Fíjate que lo que tenemos es el peso. Bueno, les cuento. El experimento es el siguiente. Tenemos ratones que son musculus de una cepa. Los blanquitos se llaman Valpse. Son como los perros, tienen nombre. C57, Valpse, pero son como con código. Esto es un Valpse. Entonces tuvimos hembras que durante la preñez tuvieron diferentes condiciones nutricionales que están detalladas acá, que no nos importa mucho. Y en sus hijos adultos evaluamos en el cerebro genes relacionados con el uso de la energía y con la exploración, con la búsqueda de alimentos. Entonces, un experimento que duró mucho tiempo. Esto no está ni publicado, así que es bacán mostrarlo. Estoy muy feliz. Fíjense que dice el peso materno de la hembra, porque obvio, de la mamá, al día 18, o sea, un día antes del parto. Y aquí lo que tenemos son diferentes puntos. Esto es una dispersión de puntos de individuos, de los hijos. Y lo que tenemos acá es la expresión de dos genes. PEPK, quien tuvo bioquímica, sobrevivió a bioquímica, y está acá, y se lo vio, y CIRT1 que se los presento. Hablemos primero de CIRT. Les digo que la expresión de CIRT en el cerebro de los hijos muestra una relación inversa con la masa de la madre. Esto quiere decir que ratones, hijos de madres flaquitas, fíjate, de 28 gramos, tienen mayor expresión de este gen en el cerebro. CIRT1 es una deacetilasa, saca grupos acetilos de las histonas. Y con ello modifica a nivel global en el cerebro la expresión de genes relacionados con el uso de la energía y la conducta. Entonces, ratoncitas que pasaron hambre tienen hijos que en su adultez sobreexpresan un gen relacionado con la búsqueda de alimento y el uso óptimo de recursos. Eso se ve en la imagen de abajo. La PEPK o fosfoenol piruvato carboxiquinasa, que es básicamente una enzima paso limitante de la gluconeogénesis, o sea, de formar glucosa a partir de cualquier cosa. Entonces, imagínate cuando tú tienes hambre, tu cerebro dice, no hay comida, no hay comida. Entonces, viene la fosfonol piruvato carboxiquinasa y dice, ya, tranquilo, yo pesco el oxalocetato del ciclo de Krebs y vamos a hacer glucosa de nuevo. O sea, es una enzima muy importante. Esta enzima se expresa a partir, o sea, los genes que permiten la formación de esta enzima se expresan gracias a CIRT. CIRT está arriba de todo el proceso de transcripción. Por tanto, podemos ver que, y aquí está la conclusión, hijos de ratoncitas que aumentaron muy poco su masa corporal por una condición nutricional, expresan en mayor medida genes relacionados con el uso de la glucosa y con la exploración. O sea, hay un efecto transgeneracional. Tu madre lo pasó mal, bueno, tú tienes mejores capacidades para usar los recursos, por ejemplo, la glucosa, o buscar alimento. Esto es un efecto materno. ¿Se dan cuenta? Y una respuesta ¿de qué tipo? ¿Inmediata o predictivo-adaptativa? ¿Qué cree el público? Adaptativa. Predictivo-adaptativa, exacto. De hecho, nuestra hipótesis de trabajo era que en los ratones se iba a generar una hipótesis predictiva-adaptativa. Espero que se publique esa cuestión. Y bueno, entonces ahora vamos a una actividad, porque las preguntas fueron en torno a esto. Así que en este momento les quiero preguntar, chiquillas, chiquillos, ¿hay dudas que podamos resolver? ¿Alguna reflexión o algo?
Yo tengo otra duda. Sí, Que adelante. me quedo dando vuelta del tema de epigenética, que lo estaba pensando, pero como saltamos el tema de la epigenética, no lo pregunté, pero el tema de que se hereden factores epigenéticos, o sea, yo entiendo que después de algunas generaciones esto como que se limpia y todo, pero, o sea, yo cuando parto siendo un cigoto y heredé factores epigenéticos y hago mitosis, ¿esos factores epigenéticos se duplican con mi DNA? Copia. Se Si copia. tú tienes una citosina metilada, la DNA polimerasa que va por ahí, pum, frenando la copia, pone una citosina metilada. La metilación se copia. Oh, Tal wow, cual. Sí, me parece increíble. Por sí, eso lo quería preguntar, sí. sí, así es. Se copia el proceso. Tal cual. Muy buena pregunta. Bien, no sé si alguien más tiene dudas porque ahora vamos a ver una super actividad. Así que atención. Igual eso de las Dígame. metilaciones y todo eso también lo ven en genética, por si acaso, porque igual van a tener ahí como más como específico el proceso. Por Yo supuesto. recuerdo que lo vimos en genética. Sí, aquí mi intención, Melissa, y el resto del curso, de ver esto y haber visto la clase anterior de evolución, es para que podamos contextualizar que la anatomía, la fisiología, la conducta del organismo no está hecha así como en un molde como en greda y estático, sino que depende de factores. Y que hay interacciones ambientales, porque es la base. Bueno, atención con la actividad. Quiero que alguien lea esto. Que no sea Melissa, que no sea Milán, que no sean los ayudantes. ¿Alguien lo puede leer? Es un extracto, comillas. Ya yo. Luis, por favor. Ya. Por último, se observa el caso del subgrupo de estudiantes de origen haitiano, quienes al momento de escoger o ser elegidos para trabajar en clases, no hacen ni reciben menciones de ningún individuo por fuera del subgrupo. Corresponde a una estructura de camarilla, con una fuerte cohesión interna, pero una nula relación con los demás subgrupos. Muchas gracias, Luis. Entonces, esto nos habla de estudiantes migrantes en escuelas públicas chilenas. Te voy a pedir que, por favor, leas esto también. Ya, antecedentes. Las cifras de nacimiento de hijos de extranjeros registraron un gran aumento en 2018. Llegaron al 12% del total de inscritos y crecieron 4,2 respecto a 2017. En 2017 se realizaron más de 18.400 inscripciones de nacimiento en el que al menos uno de los padres es extranjero. En 2018 hubo un incremento de más de un 50%, admitió el director del Registro Civil, Jorge Álvarez. Al ritmo del crecimiento actual de la tasa de natalidad mixta, hacia mitad del siglo serán más de estos nacimientos que aquellos con ambos progenitores chilenos, añadió. ¿La nota también? Sí, sí, por favor. Nota. 7% de la población de la región metropolitana es extranjera. De ellos, el 8,4% provienen de Haití. Muchas gracias, Luis. O sea, podemos notar que hay una gran cantidad de inmigrantes y que la tendencia a su establecimiento en Chile y generación de familia nos indicaría entonces que van a haber más nacimientos de hijos de extranjeros que de personas que poseen nacionalidad chilena en el territorio. Esté bien eso, esté mal eso, no me importa, me parece bien. Los flujos humanos son así. Las fronteras son políticas y al que no le gusta, no me importa. Entonces, fíjate que tenemos una actividad con este contexto. El día de mañana, al 2022, 2023, te va a salir una pega en un colegio en Estación Central. ¿Ya? Y estás en esa situación donde gran parte de los estudiantes son hijos de inmigrantes. Por tanto, lo que vamos a hacer es un trabajo en grupos. Cada grupo debe poner su nombre alusivo a la clase de hoy. Y vamos a trabajar estas 3 preguntas que son muy simples. Así que un pantallazo ahora ya. ¿Ya tomamos el pantallazo? Ok. Toma el pantallazo y vamos a hacer los grupitos. ¿Sí? Los grupitos son al azar. Y nos vamos a dar unos 15 minutos, a lo más 20, para poder reflexionar sobre esto. ¿Les parece? Entonces ahora, voy a dejar de compartir. Y vamos a trabajar en grupos. Música de trabajo en grupo. Tum, tum, turum. Ya.
Vamos a ver. Stephanie, creo que tú puedes o no, por ser anfitriona, o Milan. ¿Pueden crear grupos? Ni siquiera sé cómo se crea un grupo. Ok, deja ver yo si lo puedo hacer. Ya. A ver. Ya vamos a hacer. Dice ¿Cuántos somos? secciones. Vamos a hacer 5 grupos, a ver. Ah, excelente. Ya, nos vamos todos los grupos de ahora ya. Y nos vemos en 15 minutitos. Para, tururum. Para, tururum. Para.
Vuélvelo. ¿Y cómo les fue? Bien. Por lo menos en mi grupo, Bien. bien. Bueno. Y están llegando todos. Tum, tum, tum. Ya. Entonces, no sé si Stephanie o Ignacio quieren llevar la pauta de la actividad después de deglutir, ¿no? Bien. Steffi, ¿querés tú o lo hago yo? No, pues si te tocaba a ti. Yo hice el anterior.
Ya me Entonces, parece. Te voy a proyectar ahí, Ignacio, ¿vale? vale. Tengo que elegir básicamente a quién quiere, o sea, a quién presentar, Sí, tú ¿no? mandas. Este es el show de Ignacio. Así que Ya. juega. Bueno, ¿a ¿alguien se anima a responder la primera pregunta? Si alguien quiere hacerlo, que calle, o sea, que hable ahora o calle para siempre. Si no, vamos a elegir al azar nomás. O sea, voy a elegir al azar a alguien para que participe de las preguntas. Por ahí Figue, no sé, también que lo veo ahí, si quiere participar. También está Yul, Tatiana. Mary, ¿vamos nosotros con la 1? Ya, perfecto. Ya, pues. Bueno, Nuestro sería grupo irá a responder la número 1. Vale. Dije Meli solamente porque fue la primera que me salió en la pantalla, lo siento. Bueno, en la pregunta número 1, está por ahí, ¿cierto? Como para basarme en... Habla la sobre, diferencia- el tema de un problema en el cual dice que, o nos sitúa en un problema que habla sobre cómo un inmigrante, qué pasaría si un inmigrante modifica su dieta. Y como grupo estuvimos hablando de que esto era un caso muy similar, sino casi como idéntico, a la situación del efecto materno que vimos en clase, en el cual a través de las situaciones en la cual se encontraba la madre en el proceso de gestación, cuando tenía la boba en su vientre, generaba ciertos efectos sobre el hijo al momento que éste ya comenzaba a vivir. En este caso, si es que la madre se encontraba en una situación de escasez de recursos dietéticos o en el caso nutricionales, como la falta de ingesta calórica, este generaba una situación, o sea, era propensa a generar que el hijo fuera obeso al momento de su modalidad de ingesta calórica. Eso es un Claro, punto. eso, en esa pregunta también surgió, que no lo vimos en clase, pero el concepto como de gen ahorrador, que una compañera, que a lo mejor ella lo puede explicar mejor, pero ella había dicho que había escuchado de este gen, que en el fondo respondía ante esta deficiencia nutricional, ahorrando más calorías ante estas condiciones deficientes. Entonces podría estar ocurriendo esto de forma predictiva adaptativa en la descendencia en este caso. O sea, las condiciones son distintas a las que tuvo la madre, en donde había una deficiencia alimentaria, y ahora que tiene comida, mucha más comida y posibilidad de alimentarse bien, este como margen en donde se empieza a ahorrar alimentos es mucho menor, entonces podría tener tendencia a la obesidad o a la diabetes, como en el caso que vimos de Holanda. Eso fue lo que conversamos. No sé si alguien quiere decir algo más. ¿Alguien tiene algún otro grupo que quisiera aportar también con el desarrollo de la pregunta? Igual, muy bien. Creo que son los dos conceptos más centrales de esta parte, que es como el efecto materno y la respuesta predictiva adaptativa, que desarrolla después el adulto. ¿Alguien tiene alguna otra cosa que agregar respecto a esta pregunta? ¿Algún otro grupo que quisiera también responderla? Ya nosotros, para agregar, pero en realidad un poco más de lo mismo, que también nos basamos en que en la respuesta predictiva adaptativa por el efecto materno, que si nos poníamos en una condición, no sé, por ejemplo, en la noticia que se abordaba, que era de Haití, como son los escasos recursos nutricionales y calóricos, podrían generar que el niño, bueno, el feto genera una respuesta predictiva adaptativa que sería una tasa metabólica más baja. Entonces, cuando tienen una ingesta calórica mayor y mejores nutrientes, se podría generar una respuesta como el sobrepeso o una enfermedad asociada a esto. Muy bien. Gracias, Jul, por tu respuesta. Que digan su nombre de grupo. Te falta Sí, eso. en todo caso, nadie menciona aquí el nombre del grupo. ¿Cuál es el No nombre del teníamos primer nombre. grupo? ¿No se pusieron nombre ustedes? Al menos en mi grupo no.
¿No? pero era con la Tatiana y con Xiomara. Se nos olvidó. Chu. ¿Y el primer grupo qué nombre tenía? Tampoco nos pusimos Tampoco nombre. tenemos ni nombre. No. De hecho, nos faltó como tiempo para discutir las preguntas. La Sí, tercera sí. fue como, De hecho, súper rápido. el semestre pasado tuvimos un poco más de tiempo para desarrollar estas preguntas, porque igual son complejas, no es tan fácil abordarlas. Sobre todo la segunda y la tercera, que son las que vienen ahora. Bueno, Que por lo demás, perdona, son como preguntas de prueba. sí, por eso les decía que tienen que ponerse en un contexto y responder en ese sentido también. Vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Algún grupo quiere comentar algo respecto a la segunda, responderla? ¿Cómo le explicaría a un apoderado Nosotros si los cambios son... ¿Sí? ¿Sí? estábamos discutiendo algo con respecto a esa pregunta. ¿Cuál es el nombre de tu grupo? Ajá. ¿Pensaron en uno, no? Yo sí, le pusimos nombre a nuestro grupo. Nos llamamos CDJ. Y fui con la Darinka y la Javi. Y fue un alcance de letras el nombre nomás, como pero filo. Creativos, didactas y juguetones, nos dijeron por ahí. Ya. Pero nosotros hablamos de este grupo, de esta pregunta, perdón, porque nos llamó la atención algo. Porque dice, si la generación de hijos haitianos nacidos en Chile experimenta un cambio físico o metabólico, ¿usted diría que está evolucionando? ¿Y cómo se lo explicaría a un apoderado? Que eso fue la parte como que nos llamó la atención también. Bueno, porque primero, claramente la palabra evolucionando como que no corresponde, como que no deberíamos ocuparla. Y estábamos diciendo como cuál sería como las palabras que deberíamos ocupar como en vez de, y llegamos como a la palabra adaptación. Pero ahí también nos llamó la atención un tema porque sale cambio físico o metabólico. Y claro, si es que hablamos como de cambios metabólicos, sí podríamos hablar de una adaptación, pero un cambio físico sería más como una plasticidad fenotípica, como estaba diciendo antes el profe. Así que eso como que fue un punto específico. Y después cuando dijimos como qué era lo que queríamos decirle al apoderado, era como que sí podíamos hablar de adaptación, porque en realidad no tenía sentido explicarle que los cambios físicos son plasticidad fenotípica y lo otro no, como que no. Que simplemente como decirle que se está como adaptando a nuestro país y que en realidad, o no a nuestro país como tal, sino que las condiciones como en las que está viviendo ahora, que claramente va a ser mejor para él porque, bueno, va a estar más acostumbrado, así que como que eso, en realidad, no sé qué más aportar, pero como que no sabíamos, no, el tema principal es que no deberíamos ocupar la palabra como evolución, porque no está evolucionando. Eso. No sé si Gracias, mis Figue. compañeras ¿Alguien quieren más decir de algo. tu grupo querrá comentar algo? Igual es importante destacar esa idea de que quizás no usar palabras tan científicas a la hora de explicarle a los apoderados este tipo de situaciones. ¿Alguien más querrá comentar algo de tu grupo? De lo que discutieron en la respuesta, si tiene alguna otra idea, lo que sea. Ya, yo voy a decir algo. En mi grupo, la Xiomara dio un ejemplo que yo creo que es como la misma pregunta, pero ¿qué pasaría si pasa con uno? O sea, con un chileno. ¿Qué pasa si yo engordo? ¿Qué pasa si yo soy la persona que está cambiando este metabolismo o, no sé, empiezo a tener una obesidad? Al final es lo mismo, tratar de decir es porque yo empecé a comer mal o porque dejé de hacer ejercicio. Al final lo que cambió fue las cosas, los factores que yo estoy haciendo en mi vida, como mi tipo de vida, no mi genética, por decir así. No es que algo dentro de mí haya dicho como, ya, ok, hoy día vas a ser gordo. No sé. ¿Se entiende? Como que siento que ese ejemplo fue como mucho más cercano. Porque a cualquiera nos puede pasar, porque todos podemos engordar simplemente porque cambiamos el estilo que estamos viviendo. No es solo porque es una persona de afuera, que obviamente se ve como más, porque ellos obviamente cambian de un país a otro, pero llevarlo como al día a día, digamos. Yo quería comentar con mi grupo que nos
nos llamamos Connie habla tú porque no tuvimos tiempo para ponernos nombres y lo dijo Gatica. Y bueno, nosotros también coincidimos que no deberíamos usar la palabra evolución porque no estamos evolucionando, no es algo como que no, no sé cómo seguir explicándolo, quizá después mis compañeros podrían complementar, pero quería decir que a pesar de que coincido con que algunas de estas cuestiones como de subir de peso, bajar de peso, tener cambios en el metabolismo, podrían aplicarse a lo que estaba comentando Tatiana, yo diría que hay una condición distinta pensando en la generación de hijos de haitianos que nacen en Chile, porque si pensamos como ya hay una población que a lo mejor hay mucha gente que emigró desde Haití hacia Chile por las condiciones políticas, qué sé yo, alimentación, lo que sea. Y si pensamos en ese sentido, las madres o los padres podrían estar alimentándose mejor y es como lo que estaba hablando el profe con lo de las ratitas, que al final hay una condición gestacional que es distinta que podría afectar a que les hijas tengan condiciones metabólicas distintas. No sé si A mis compas. mí me gustaría comentar algo también que no comentamos como en la pregunta pasada, que igual existe la posibilidad de que, claro, de que los hijos de los haitianos como que puedan haber como condiciones de obesidad o como de problemas del metabolismo, pero también al mismo tiempo cabe la posibilidad de que sean más sanos, porque si estaban en un como ambiente muy deficiente, como que al fin y al cabo igual esto trae problemas a tu salud, así que también cabe la posibilidad de que estos cambios no sean necesariamente como para peor, e igual también como pensando un poco como en las condiciones de vida en las que viven los haitianos como en nuestro país, porque claro, suben como sus condiciones de vida, si bien digo, pero tampoco es como que vivan como tan bien acá en Chile, como que tampoco es como que hayan cambiado como al lujo y como que ya ahora tengo todo para comer, así que voy a terminar siendo, no, como que igual existe como ese lado, como el lado bueno, como no sé cómo decirlo. Eso, quería comentarlo. Gracias igual por su aporte. Igual se entiende esto como desde una perspectiva un poquito más social, quizá también. Pues en ese sentido no es malo tampoco, evidentemente. Igual, quizá hay que articular un poquito más la respuesta. Sería como interesante saber más o menos cómo lo harían, porque si bien todos me mencionan algunos elementos que debe tener sí o sí la respuesta, es difícil pensar en una articulación en la que el apoderado entienda lo que estamos diciendo. Quizá hablar desde una perspectiva un poquito más cotidiana, por ejemplo, en el video de la clase se hablaba sobre los tonos de piel, por ejemplo. ¿Cómo tú dirías que alguien que va a la playa y cambia su color de piel está evolucionando como tal? Primero es decirle esto no es evolución como tal y después explicarle por qué no es evolución y por qué esa es otra cosa. En particular, en este caso, es la plasticidad fenotípica de la que hemos estado hablando en la clase. Entonces, igual eso. Gracias por su aporte. Pasamos a la tercera pregunta, que igual supongo que ya es tarde también, si que quieren ir a comer y cosas así. ¿Alguien quiere aportar con esta tercera parte de la actividad? Por ahí Joaquín, que no ha hablado. Alguien que no haya hablado. Kevin tampoco creo que ha hablado. Darinka quizás. Alguien que haya alcanzado a comentar algo de la pregunta número 3, que igual es bastante complicada de abordar. Sí, yo quiero decir algo, como desde mi experiencia, que yo creo que hay que primero como entender el contexto en donde estamos, como el nivel como de educacional. Porque, por ejemplo, yo el año pasado trabajé haciendo un reemplazo en un colegio de aquí de La Cisterna,
en un segundo básico. Y había muchos niños haitianos, po. Y los niños como que igual son más sinceros y son súper así como directamente les decían así como, no, tú no puedes jugar porque tú eres así, tú sí, tú no, así como muy, como... Entonces yo hice una actividad como para entender que somos todos iguales, po, pero como muy llevado a básica, segundo básico, así como no les expliqué como cosas de genética ni nada, pero muy como... entonces por eso yo creo que primero hay que entender el contexto como en donde estamos. Eso, como un comentario. Sí, gracias por el aporte, Kevin. Igual. ¿Alguien tiene, Stephanie, quizá quisiera agregar algo, Joaquín también? Con mi grupo alcanzamos Está bien. a comentar algo. Ah, ya, dale, Joaquín. No, dale, continúa No, tú, dale, no, sí. dale tú, no, dale tú. No, dale. No, tú. Yul, No, habla no, tú, no. porfa. No, no. Bravo, ya, dale. Ya yo voy. Hablo yo. Ya. Ya. No. ¿Yo? ¿Quién habla? Tú, Yul, Ya. habla. Ya, con mi grupo alcanzamos a discutir un poco sobre esto y llegamos a la conclusión de que no tenemos que subestimar como los conocimientos o la capacidad de adquirir el conocimiento independiente del curso con el que estemos tratando. Pensamos que una buena forma sería explicar la biodiversidad y la diversidad que tenemos como en el planeta. Habíamos pensado primero como con especies, así como animalitos y cosas así, y después, a partir de eso, pasar a conceptos como de genética, pero explicados de una forma más simple. Porque nos pusimos en el caso, en realidad, si estábamos como en un curso de básica o cosas así, entonces queríamos aterrizar esos conceptos y esos conocimientos a una forma de que ellos los pudieran interiorizar. Entonces, primero haríamos como una introducción de diversidad, después algo de genética, y ahí explicar que esas diferencias que tenemos fenotípicas se deben tanto a factores ambientales como también a factores genéticos. Muy bien, muy bien. Joaquín, ¿algo que Bueno, aportar? sí, bueno, te lo discutimos contigo, que esta pregunta tiene diferentes dimensiones y que no tan solo es algo que hay que abordar en el aula. ¿Qué acciones quizás tomaríamos dentro del aula? Y yo particularmente, hablo personalmente quizás, es quizás ver la historia y ver que independientemente del país o de la condición con la que uno nazca, siempre hay personas destacables. Pero como te decía al principio, hay diferentes niveles donde aterrizar esta pregunta. Si a un estudiante en su casa le están diciendo que los haitianos vienen a robar la pega, es difícil quizás quitarle ese pensamiento y quitar ese pensamiento sin abordar esta pregunta a nivel social, a nivel familiar y no tan solo en el aula. Sí, de hecho, ya lo comentábamos ahí en el grupo de nosotros, que básicamente está, bueno, igual comenté con la Steffi, la verdad es una pregunta bastante difícil creo de abordar porque tiene otras aristas, pues en este caso la arista social es un poco más compleja de abordar porque quizás no podemos abordar este tema solo desde un punto de vista científico como tal, decirle, como decía Jules, que todos somos naturalmente distintos, hay una diversidad poblacional, no es quizá la única forma en la que se pueda abordar este tema, quizás. Que ellos entiendan que que hay una diversidad poblacional y que eso es natural, quizás no hace que ellos mismos interioricen en que tienen que respetarse entre ellos mismos porque la diversidad es algo normal, que ocurre en todos los animales, tales como nosotros. Quizás hay alguien que cree que que los humanos somos superiores, por ejemplo, que tiene que ver con la religión un poquito más, y también en ese sentido tampoco calza mucho la idea, entonces hay que pensar un poquito también en el ambiente familiar en el que ellos se crían, por ende quizá el profesor podrá aportar un poco más en esto, pero creo que no es una dimensión particularmente científica, sino que engloba muchas otras. Eso. Sí, gracias por el pase, Ignacio. Muy bien. Oye,
Bueno, hay diferentes tipos de preguntas que uno puede hacer. Y estas preguntas que les planteo acá se conocen como preguntas de baja estructuración. Una pregunta de baja estructuración es aquella que no tiene un resultado algorítmico, así como un ejercicio mendeliano que me dice, sí, es el 25%. ¿Ya? En particular, estas preguntas de baja estructuración tienen respuestas que no son buenas ni malas, sino que van a depender de tu argumento y también desde tu punto de vista en la sociedad. Y la idea es que los tensionan los temas y por eso se las quería hacer. Y creo que la diferencia fenotípica tampoco habla exclusivamente del inmigrante. Bueno, el enunciado lo aborda, pero diferencia fenotípica también hace alusión a la diversidad funcional, que es lo que apunta el trabajo de laboratorio. Por ejemplo, el niño en silla de ruedas, la persona con una forma distinta de desenvolverse, con una condición genética distinta. Por tanto, la diversidad fenotípica en los estudiantes es lo que siempre vamos a tener, aunque no hayan inmigrantes. Entonces, la invitación es a que reflexionemos cuando hablemos de fenotipo en el aula. Va a ser inevitable decir el color de pelo, el color de piel, como rasgos fenotípicos en humanos. ¿De acuerdo? Y por ello creo que es importante que podamos en algún momento referirnos a la diferencia fenotípica entre nuestro grupo. Eso. Bueno, estamos en la Yo hora. quería hacer, Sí, por favor. No, adelante. que quería acotar como esto de que dijo Kevin, que es como súper importante el tema del contexto, porque la pregunta está abierta. Entonces, está como súper bien que consideren eso, porque podrían decir, no sé, que hay diferencia en el curso, pero no hay discriminación, entonces yo no tengo que por qué como forzarlo, más allá de, no sé, que cuando aborde la clase de evolución y de esto del fenotipo, puedo tomarlo como ejemplo, pero no hacer nada más allá si no veo nada. Y es totalmente distinto si veo que hay situaciones de bullying, por ejemplo, en donde yo puedo ahí sí hacer como una acción como mucho más directa y también trabajar con los demás docentes, que no es solo un problema que se va a abordar como en ciencias, claro, nosotros lo podemos abordar desde el punto de vista como biológico, pero también es un trabajo en conjunto. Entonces, lo del contexto es como algo súper importante y que también en las pruebas es como algo que siempre está, pues como tener en cuenta el contexto que están poniendo, por ejemplo, en las preguntas, porque estas actividades son como súper parecidas a las pruebas, para que lo tengan. Eso. Súper, gracias, Stephanie. Y bueno, agradezco la participación de todas y todos. Y bueno, estamos en la hora, así que eso, un abrazo a la distancia. Espero que estén, y hemos estado de temprano, 10:30, así que ya quieren ir al baño o ir a almorzar. Y bueno, espero que estén todos muy bien, ustedes y sus familias, tengan una linda semana y cualquier cosa nos escriben al correo. ¿Bien? Eso, no sé si alguien más quiere decir algo, yo me despido y música de despedida. Adiós, que estén muy bien. Chao. Chao. Muchas Ya, gracias. profe, chao, Chao, Steffi, chao. chao, Chao, chao. Stephanie.